se ha parado. No había entrenamiento, pero no estaba programado después del partido, pero él ha ido de nuevo para recuperarse. Y yo creo que ayer Tito Vilanova lo tenía claro. No está para jugar 90 minutos. Si tenemos opciones, lo sacaremos en la segunda parte y si se pone feo, que no juegue. Y es lo que pasó, que no jugó. En ese instante, evidentemente, él ya sabía que no iba a jugar. Los aficionados también sabían que no iba a jugar. Si te das cuenta, nadie le grita. Silencio, Mira, él entra solo cabizbajo. A todo el mundo le sorprendió cuando se recitó la alineación y se oyó Pedro Villa y Cés como delanteros. Saludó a Graham Turner, muy educado. Él camina bien, pero sigue teniendo molestias. Y Tito Vilanova explicó por qué ayer Messi no jugó como titular. No, yo creo que lo hemos gestionado bien. Al final, cuando un jugador tiene molestias y no puede. Al final Leo jugó en campo Atlético del Bilbao porque se encontrava bien i però cap al final del partit, els últims minuts del partit, va notar una sensació estranya de la manera que estava. Hi havia la possibilitat de que es trenqués, ell no se sentia còmode i que potser en aquestes condicions tampoc podria ajudar a l'equip. Per això l'hem ficat a la banqueta, com he comentat abans, per si hi havia alguna opció, doncs que al final pogués jugar uns minuts i ens pogués ajudar. Entre la sorpresa. ¿No juega Messi? Y el pánico. ¿Suplente? Desde la incredulidad. No, sí juega. Hasta la resignación. No pasa nada. Perfecto. Como revulsivo mucho mejor. Messi en las pancartas. Messi en las camisetas. Messi en todas partes, menos en el campo, donde todos esperaban verle. En el descanso, la paciencia del socio empieza a agotarse. Si el equipo está hecho para Messi, Messi tiene que jugar. Por favor, que lo va a sacar en el 84, lo va a sacar. Y cuando comienza el baño, mientras Leo permanece estático después de cada gol del Bayern, la afición estalla. Estaba convocado porque ni lo he visto calentar ni nada. Los indignados. Me parece una estafa lo que han avisado que el Messi estaba lesionado una hora antes del partido, porque yo si lo llego a saber no vengo, porque la gran esperanza del barcelonismo era el Messi, es lo que han vendido. Es como lo del Juanito con el Madrid, ¿no? Y los aturdidos. Vuelta, estamos a punto de dar la vuelta y coger la autopista, sí. Estamos ya bajando del coche, ya no pasa nada. Todos se hacen la misma pregunta. Cuando tienes el mejor jugador del mundo, si no está en el campo, pues obviamente lo notas, ¿no? Y todos dan la misma respuesta. Que estaba justo, ¿no? En el partido contra el Atlético, al acabar no estaba bien. Si no puedes ayudar, tampoco va a estar en campo. Y él no estaba para competir. Aunque la ausencia de un jugador como Messi sea difícil de explicar. La diferencia es demasiada. No creo que con la participación de Leo hubiera cambiado nada. Leo ni siquiera tuvo la oportunidad de intentar cambiarlo. Ahora esperar que se recupere para afrontar la Liga y ganarla lo antes posible. Quieren ganar la Liga con Messi en el campo y se despidieron de la Champions con él en el banquillo. Este Messi estaba triste, pero mira cómo estaba esto. Estaba eufórico. Sabe más fotos que el de verdad. Igual ya le convoca a Tito. Yo siempre pregunto de qué vivía este hombre. Como la gran profesora.